El 12 de octubre se recuerda la llegada por primera vez de Cristóbal Colón a América. Quédate hasta el final que te contamos lo que necesitas saber sobre esta fecha. Hola amigos de Educando con Videos, bienvenidos. El 12 de octubre de 1492, el navegante genovés Cristóbal Colón, al mando de 3 barcos españoles, llegó por primera vez a las costas de lo que luego llamaremos América, pero que creía que eran las Indias. Por esta creencia es que a los nativos americanos o pueblos originarios se los llamó indios. Cristóbal Colón organizó este viaje no para descubrir un nuevo continente, sino para encontrar una nueva ruta hacia Oriente, China, India, etc., ya que la llamada Ruta de la Seda se encontraba en aquel tiempo controlada por los musulmanes, y además era una ruta terrestre lenta y peligrosa. Y la única ruta marítima que existía, la cual pasaba por el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, también era muy peligrosa. En aquella época la gente pensaba que la Tierra era plana, pero Colón, desafiando el pensamiento común y por medio de la observación, se dio cuenta que esto no era así, y pensó que si la Tierra era redonda y se viajaba hacia el oeste, en algún momento se llegaría al este, o sea, China e India. El llamado descubrimiento de América produjo el choque cultural de dos mundos, el europeo y el americano, con consecuencias desastrosas para este último. El 12 de octubre de 1492 dio inicio a lo que en una época se llamó la colonización de América, pero que en realidad fue el exterminio de los pueblos originarios y el saqueo de las riquezas del continente, principalmente por España, pero también por Portugal, Inglaterra, Francia y hasta Holanda. Este día, según en qué país sea, se recuerda con distintos nombres. Por ejemplo, en México se lo llamaba Día de la Raza, pero a partir de 2020 pasó a ser el Día de la Nación Pluricultural a fin de reconocer, valorar y promocionar la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe del país. En Colombia, a esta conmemoración se le llama Día de la Raza. La fecha nace para recordar los hechos que implicaron la conquista y posterior colonización del Imperio Español en el continente americano. En cambio, en Venezuela se conmemoran las luchas que llevaron desde 1492 los pueblos indígenas en defensa de su cultura contra los colonizadores españoles, y su nombre oficial es el Día de la Resistencia Indígena. Los países de la Comunidad Andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, proclamaron en 2011 el Día Continental de la Descolonización, para impulsar el proceso de cambio y profundizar la democracia en los países asociados. A partir del 2010, Argentina decide cambiar la denominación de Día de la Raza por la de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, promoviendo así el análisis y reflexión histórica, el diálogo intercultural, el reconocimiento y el respeto por los pueblos originarios que se encuentran en el territorio de lo que hoy es la nación argentina, dando así un nuevo significado que respete y sea coherente con lo que dicta su Constitución Nacional, los tratados internacionales y las distintas declaraciones de derechos humanos enfocadas en las diversidades étnicas y culturales. En España se celebra el Día de la Fiesta Nacional de España, que anteriormente se llamaba Fiesta de España y la Hispanidad, la cual deriva del anterior Día de la Hispanidad o Día de la Raza. Aunque oficialmente no se reconoce esta fiesta como la conmemoración de la llegada de Colón a América, ¿por qué será? Claramente, teniendo en cuenta cómo fue evolucionando su nombre, en nuestra opinión es esto lo que se celebra. Contanos en los comentarios cómo se llama en tu país esta celebración, y si te gustó el video, dale un me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Gracias.